Vamos a empezar. Me presento, chicos. Yo soy Sara Budiño, soy R4 de Rayos en el Hospital Universitario Central de Asturias, que es el hospital más grande que hay en la comunidad autónoma de Asturias. Es el hospital de tercer nivel de esta comunidad autónoma. Hice la carrera de medicina aquí en la Universidad de Oviedo, donde vivo, y luego preparé el MIR con Mir Asturias. Me presenté al MIR. Esta es una foto de mis compañeros y mía el día antes del examen MIR, que fue el 20 de enero del 2020. Como sabéis, después pues estalló todo el tema COVID, pero mi examen todavía fue sin mascarilla y un poco sin saber todavía lo que era el COVID. Y pues ahora pues me encuentro en el último año de mi preparación de la especialidad de rayos, que son 4 años, que os invito a que os la planteéis, ¿vale? No sé en qué cursos estáis, pero cuando os toque el momento de elegir plaza, yo lo único que os quiero transmitir es que es una especialidad preciosa, muy amplia y que realmente es fascinante. Yo aprendo cosas todos los días y vamos, si pudiera dar para atrás, volvería a escoger una y mil veces rayos, así que simplemente os animo a que os la planteéis, que es una especialidad que quizás tenemos un poco fama de frikis, pero que va, somos gente muy maja y muy guay. Así que nada, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer hoy? Pues por una parte os voy a explicar una parte de teoría que voy a intentar que sea lo más breve y amena posible, que siente las bases de una lectura sistemática de la placa de tórax. Y por otra parte, la más mayoritaria, vamos a practicar, ¿vale? Os voy a enseñar un montón de placas de tórax, algunas de mis últimas guardias, otras de algunos libros de placa de tórax de casos y algunas otras de preguntas MIR con imagen, ¿vale? Y vais, os las voy a enseñar después de enseñaros a leer una placa de tórax y os voy a dejar que hagáis la sistemática y opinéis si queréis lo que creéis que tiene la placa. Podéis hablar cuando se abran los casos o si sois más vergonzosos, escribir en el chat, ¿vale? No, no pasa nada. Así que, bueno, ¿cuál es la importancia de la placa de tórax? Pues la radiografía de tórax realmente es trabajo de todos los médicos diaria. Si lo pensáis, no hay ninguna especialidad que no utilice la placa de tórax, desde geriatría hasta neonatos, recién nacidos, traumatología obviamente muchísimo, en la planta, en la UCI, en urgencias, la placa de tórax se utiliza constantemente. ¿Cuál es el problema? Que para enfrentarse a ella se debe tener un conocimiento básico de la anatomía y de la patología visible en las radiografías. En esta charla vamos a intentar aprender un enfoque sistemático de la lectura de la anatomía normal del tórax y de los patrones básicos de enfermedad pulmonar. Vamos a empezar con la proyección estándar, ¿vale? Que es la proyección frontal de tórax. A todos nos sonará esta imagen y es la radiografía posterior anterior o tórax PA. El término posterior anterior se refiere a la dirección del haz de rayos X, que en este caso atraviesa al paciente desde su parte posterior hacia su parte más anterior. Por acuerdo, la proyección frontal sistemática se toma con el paciente en bipedestación y en inspiración forzada, es decir, al paciente se le pide que coja aire, que lo aguante y después se lanza la radiografía. Estos son dos ejemplos de una radiografía adecuadamente inspirada y esta una mal inspirada. En la que está adecuadamente inspirada podemos ver que se ven aproximadamente 10 arcos costales posteriores, que para nosotros es un indicador de que la radiografía está bien inspirada, y en esta vemos que los diafragmas están demasiado altos, estamos perdiéndonos todo este parénquima pulmonar de ser evaluado y solo se ven 8 arcos posteriores. El haz de rayos X es horizontal y el tubo de rayos X está situado a unos 2 metros de la placa o detector. Esto es lo que se obtiene cuando solicitamos una placa de tórax PA. ¿Y por qué la radiografía PA se hace a una distancia de 2-3 metros? Pues porque para reducir la magnificación y aumentar la nitidez necesitamos esta distancia. Al colocar la parte del cuerpo del paciente que se quiere radiografiar próxima al chasis o placa, que es este panel de aquí, se reduce la magnificación y aumenta la nitidez, que es lo que queremos en una radiografía de tórax. Es decir, para reducir la magnificación y aumentar la nitidez, el tórax debería estar lo más cerca posible del chasis y el tubo de rayos X lo más lejos que sea factible. Vale, y me podéis preguntar, ¿y entonces qué hacemos con los pacientes que no se pueden levantar o que no pueden mantener la bipedestación? Como por ejemplo los pacientes de una UCI que están conectados a un montón de máquinas o a veces están dormidos, o los pacientes lactantes o neonatos que lógicamente no se pueden mantener de pie. Pues en estos pacientes se realiza una proyección anteroposterior. La proyección anteroposterior se suele realizar con un aparato de rayos X portátil, ¿vale? Mucha gente aún no ha visto lo que es esto, pues es un tubo de rayos X que tiene ruedas y se puede llevar a muchos sitios, pues a la UCI neonatal, a la UCI de adultos, como podemos ver aquí en esta foto, y que se utilizan estos pacientes que, como hemos dicho, no se pueden levantar. El paciente puede estar en decúbito supino o sentado en la cama, si no está tan malito.
Y en este caso, el haz de rayos X atravesará al paciente desde su parte más anterior a su parte posterior. El chasis o la placa se coloca detrás del paciente y así se obtendrá la imagen. ¿Cuál es el problema? Que dado que la potencia de estos aparatos de rayos X portátil es menor que la de los convencionales y que a la cabecera de la cama hay menos espacio, las radiografías anteroposteriores se toman generalmente a una menor distancia y esto hace que tengan una peor calidad. Comparada con la radiografía de tórax PA, que es la habitual, paciente en bipedestación y con la parte anterior del tórax pegada a la placa, se obtiene en estas placas mayor magnificación y imágenes menos nítidas. Y me podréis preguntar, ¿y qué es esto de la magnificación? ¿No? Pues uno de los órganos que se magnifica mucho con las placas AP es el corazón, que como sabéis está en la parte más anterior del tórax, por lo que en las placas PA estará más cerca de la placa y se obtendrá una mayor nitidez y menos magnificación. De tal manera que en una proyección anteroposterior, estas de la UCI y de pacientes que tienen que estar tumbados, el corazón parece mayor. Entonces, vamos con la primera pregunta. Ahora, después de esto que os he dicho, si no os habéis liado o no lo he explicado yo muy mal, ya podéis saber cuál es una placa PA y cuál es la AP, ¿verdad? Podéis escribir en el chat o comentarme cuál creéis que es la placa PA, que es la normal, la de la derecha o la de la izquierda. Bueno, pues sí, la placa de la izquierda es la placa PA, que es la habitual. Veis que es una imagen mucho más nítida, con el corazón de un tamaño normal, y la otra, que es la AP, es una placa con un corazón magnificado y mucho menos nítida. Entonces, ¿cómo me enfrento yo a la lectura de una placa de tórax, ¿no? Pues con un patrón de búsqueda organizado. Esta es la clave para enfrentarse adecuadamente a una radiografía. Las claves para una adecuada interpretación de la radiografía son un buen conocimiento de la anatomía normal y la elaboración de un patrón de búsqueda ordenado. De tal manera, repasaremos la anatomía normal y desarrollaremos un patrón de búsqueda que podáis aplicar en todas las radiografías, en la carrera, en el MIR, los que estéis más cerca, y espero que alguna idea quede para vuestra posterior ejercicio profesional. Siendo sistemático, pasaréis por alto menos hallazgos importantes. No quiere decir que los expertos pasen cosas por alto, pero lo hacen menos veces porque utilizan esta sistemática. La mayoría de vosotros ya conocéis la mayor parte de la anatomía y simplemente no habéis pensado en ella en términos de proyección PA y lateral. Hay que tener siempre en mente que son imágenes proyectadas de forma que las estructuras anatómicas están todas superpuestas, ya que están todas atravesadas por el rayo X. Es decir, por ejemplo, en esta zona de la radiografía realmente estamos atravesando la mama del paciente, la parte anterior del tórax, el arco anterior de las costillas, luego el parénquima pulmonar, el arco posterior de las costillas y la última parte de la piel del paciente posterior. ¿Vale? Todo eso aparece en la misma imagen superpuesto. Entonces, mentalmente tenéis que fusionar estas dos imágenes y crear una imagen anatómica tridimensional. Es muy importante fusionar en nuestra cabeza estas dos proyecciones, la PA y la lateral, porque lo que puede parecer en una proyección, en la otra es bastante diferente. Así que ahora vamos a un repaso breve de la anatomía pulmonar, en la que, si recordáis, el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, ¿vale? Porque tiene 2 fisuras que lo dividen en 3 lóbulos, superior, medio e inferior. Sin embargo, el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos porque solo tiene una fisura, que la divide en lóbulo superior y lóbulo inferior. Una parte especial del lóbulo superior izquierdo es la língula, que es la parte más anteroinferior. Está aquí representada, sería esta parte y es importante porque está en contacto con el corazón. Y ahora vamos con esta placa, que es la primera que os presento y que es de mi última guardia. Es una paciente de 92 años y ahora os pregunto a vosotros qué creéis que le ocurre, qué le podéis ver en esta radiografía así a bote pronto. Podéis escribir por el chat, podéis hablar, lo que queráis. Tiene un brazo roto. Muy bien, muy bien, muy bien. Ese es el objetivo de la sistemática. Justamente no pasarse a hallazgos relevantes que nos puedan dejar de visualizar por centrarnos en los parénquimas pulmonares, que es la petición por la que habitualmente se requiere una radiografía de tórax. Muy bien, tiene una fractura tremenda del húmero. Muy bien.
Entonces, para lograr una máxima precisión, tienes que tener un patrón de búsqueda organizado, es decir, saber lo que vas a buscar y en qué orden lo vas a buscar. Hay que empezar inspeccionando las áreas de menos interés de las radiografías primero, aunque parezca contraintuitivo, continuando después a las más importantes, que son los parénquimas pulmonares. De esta manera es menos probable que se pasen por alto hallazgos secundarios, pero muy importantes como en la anterior radiografía que os he puesto. Lo más útil en todas las radiografías de tórax es comenzar por el abdomen superior, luego mirar la pared torácica, es decir, tejidos blandos y huesos, luego las estructuras mediastínicas y ya por último el pulmón. Mirar cada pulmón por separado y luego comparar el izquierdo con el derecho. Es decir, ¿cuál es el patrón organizado de búsqueda? Pues vamos a repasarlo paso a paso. Paso 1, partes blandas y hueso. ¿Vale? En esta radiografía de tórax podemos hacer una primera visual que comience con el asterisco por la base derecha, observando sucesivamente las partes blandas, los músculos, las mamas, la pared torácica, las costillas, la cintura escapular y bajemos lo mismo en orden inverso por el otro lado. Hay que fijarse que la parte posterior de las costillas tiende a ser más horizontal, mientras que la anterior desciende de fuera a adentro. ¿Vale? Primer paso, partes blandas y hueso. Segundo paso, mediastino, aorta, corazón e ilios. En este siguiente paso evaluaremos la zona central. El mediastino requiere una exploración ordenada porque el mediastino es muy complicado ya que existen muchas estructuras superpuestas. Hay que comenzar con una visión global buscando alteraciones del contorno, ¿vale? Es decir, ensensamiento localizado o difuso del mediastino. Hay tres exploraciones básicas que hacer. La línea A, que sería hacer un seguimiento de la tráquea y la carina. La línea B, que sería hacer un seguimiento de la aorta y la silueta cardíaca. Y la línea C, que sería una visual a ambos ilios y luego compararlos. Y el tercer paso y último sería ya los pulmones, ¿vale? La mayoría de las placas se solicitan para evaluar enfermedad pulmonar, de forma que estos son los que se deben examinar en último lugar. Por ejemplo, en estos parénquimas pulmonares, luego podéis ir mirándolo mientras lo voy explicando, hay alguna alteración, a ver quién la puede visualizar. Entonces, los pulmones son tan importantes que se examinan dos veces. Se comienza por el ángulo costodiafragmático o costofrénico derecho y tal como se indica en la primera figura, se examina primero el pulmón derecho haciendo una especie de zigzag y se baja por el izquierdo. La segunda mirada consiste en una comparación del pulmón derecho con el izquierdo y te proporciona una segunda visión y tienes que ir comparando un espacio intercostal con otro y aquí en alguno de estos se observa una alteración. A ver si alguien la ve. Pues mirad, aquí en este espacio intercostal derecho hay un nódulo. Si no tenemos una visión y un patrón de búsqueda organizado, es muy probable que nos lo pasemos por alto. Una visual rápida de esta placa, esto te lo puedes comer, pero si tú vas espacio por espacio comparando uno con otro, cuando vas a este izquierdo y lo ves perfecto y vas al derecho y aquí ves un aumento de densidad que sobra. Bien, entonces, paso 1, partes blandas y hueso. Paso 2, mediastino, aorta, corazón e ilios. Paso 3, parénquimas pulmonares. Usad esto en las siguientes placas que os voy a poner ahora a continuación para practicar. Vale, empezamos. Primera placa, esta también es de mi última guardia del otro día. Varón de 17 años que acude a urgencias por disnea súbita. A ver si alguien ve algo. Os dejo un rato para que hagáis esta sistemática que acabamos de explicar y la pongáis en práctica. Si os da vergüenza, ya os digo que podéis escribir por el chat, que si es como más íntimo. Bueno, venga, resuelvo, Pues si os fijáis aquí en el pulmón izquierdo hay una línea que sobra.
si vais espacio por espacio, aquí veis parénquima pulmonar, aquí veis parénquima pulmonar y aquí de repente, uy, no hay parénquima pulmonar. Vais aquí, parénquima pulmonar, ¿vale? Se ven sus vasitos, su parénquima y aquí, uy, aquí tampoco hay. Y aquí lo mismo, parénquima pulmonar y aquí no hay. Por lo tanto, ¿esto qué es? Esto es un neumotórax izquierdo, ¿vale? Postraumático. Se ve la línea de pulmón que está un poco colapsadita hacia abajo y todo esto es aire, un pequeño neumotórax apical izquierdo. Siguiente placa. Esta es difícil. A ver quién sabe decirme cuál son dos placas muy parecidas. Una de ellas es totalmente normal y la otra tiene un hallazgo patológico o una variante de la normalidad. Voy a daros esa pista. Venga, a ver si alguien me sabe decir cuál es la normal. ¿Derecha o izquierda? ¿Cuál es una radiografía de tórax absolutamente normal? Espero que no estéis escribiendo por el chat porque no me sale nada, ¿eh? Espero que no sea que no me funciona a mí esto. Creo que lo último que habéis escrito es fracturas costales derechas. Bueno, nadie se anima a contestar. ¿El de la derecha tiene derrame pleural? No, pero el de la derecha es el patológico, así que bien. Es difícil, ¿eh? Cuando os resuelva os vais a enfadar conmigo. Venga, pues vamos allá. Os resuelvo. Esta placa de la izquierda es totalmente normal, ¿vale? También os la dejé un rato para que os hagáis un poco la idea o os familiaricéis un poco con una imagen de una radiografía absolutamente normal, de una persona joven además, que son como las más bonitas, anatómicamente preciosas. Y luego esta tiene una variante anatómica que consiste en esta pequeña línea que veis aquí. Aquí hay una pequeña línea. Esta placa de tórax es también de una guardia mía, por eso tiene mejor calidad. Luego os pondré otras imágenes que son de libros un poco más antiguos y demás que tienen un poco de peor calidad, pero quería poneros estas las primeras. Aquí se ve una línea y luego aquí se ve una cosa densa que no debería estar aquí, que de hecho aquí en este tórax normal no está, ¿vale? ¿Alguien sabe lo que es ahora que lo he señalado? Esta línea y este circulito es una variante de la normalidad. Vale, pues os resuelvo. Esto se ve en algunas placas de alguna gente. ¿Y qué es esto? Pues esto es otra parte de la anatomía pulmonar, el lóbulo de la ácigos, ¿vale? Puede que haya gente que no haya escuchado nunca hablar de ello y puede que haya gente que le suene de haber estudiado anatomía en primero o en segundo, depende de la universidad. Entonces, el lóbulo de la ácigos es una variante anatómica que se produce en el desarrollo embriológico. De manera normal, la vena ácigos, que se sitúa aquí, en su descenso hacia caudal normal, baja como por fuera de la pleura y del pulmón. Sin embargo, en algunas personas, la vena ácigos se introduce en el parénquima pulmonar y crea un receso con la pleura. Lo que se ve blanquito, esta línea, sería este receso de pleura. En esta placa se ve espectacularmente bien y esto que se ve redondito más denso sería la propia vena ácigos y esto hace que a esa persona le cree una nueva cisura y por lo tanto un lóbulo más. Estas personas en su pulmón derecho, en vez de tener 3 lóbulos, tienen 4. El lóbulo del ácigos como un lóbulo accesorio. Y os pongo aquí la correlación en un corte axial de escáner para que veáis cómo se ve. Este sería el lóbulo del ácigos y está el receso ese pleural. Bien, he sido un poco mala. Las siguientes placas, algunas son más fáciles. Siguiente caso, mujer de 30 años, está asintomática, se le realiza una radiografía de tórax como parte de unas pruebas de acceso a un puesto de trabajo. Como veis, esto es un caso americano. Aquí en España, que yo sepa, no se hacen placas de tórax para acceder a un puesto de trabajo, pero bueno, en Estados Unidos, como está el tema de los seguros de salud y demás, sí que muchos trabajos te piden una placa de tórax para incorporarte. Así que os la dejo aquí, a ver quién ve qué le pasa a esta placa que sí que tiene algo patológico. Bien, os dejo un minuto.
Ay, jolín, me va con un poco de retraso el chat. Me acaban de llegar ahora algunas respuestas, vaya. Bueno, muy bien, la participación. No habíais acertado ninguno, pero muy bien. Conducto tirogroso. Bueno, ahí se acercaba ahí a una, a una variante, muy bien. Venga, a ver si está alguien. Alguien lo ve, ¿eh? Simplemente hay que ver. Adenopatías. No, no son adenopatías. Bronquiectasias. No, tampoco. Bueno, os resuelvo. Si aplicamos la sistemática que os he explicado, podemos ver que aquí falta la clavícula en esta chica. Es una mujer de 30 años que no tiene clavícula. Es decir, tú vas a seguir aquí la clavícula y no está. Hay como estas dos pedazos óseos, aquí uno, aquí otro y aquí otro, ¿vale? Es una displasia clavicular bilateral, ¿vale? Las clavículas que habitualmente se ven así, aquí no están. Pues nada, esta chica estaba asintomática, pero en la placa de tórax que le pidieron eso para incorporarse al puesto de trabajo, se le descubrió que tenía una displasia de clavículas. Este hallazgo, lo mismo, si no lo vas a buscar por la sistemática, te lo comes con patatas. Bien, siguiente caso. Varón de 75 años, fumador, que acude a urgencias por dolor torácico y disnea. ¿Qué os parece? También os dejo un minuto. Venga, a ver, os voy leyendo en el chat. ¿Este paciente podría tener enfisema? No. El enfisema se vería como más negro, es decir, más cantidad de aire. Este paciente, os doy un tip relacionado con esta aportación, que tiene lo contrario, tiene un aumento de densidad. A ver si lo veis. ¿Dónde estaría? Muy bien. Opacidad en vértice izquierdo, dice alguien por aquí. Apical izquierdo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Efectivamente. Tiene aneurisma. Bueno, aneurisma no, porque esto sería el arco aórtico, pues esto está un poco lejos, ¿no? Es esto lo patológico. Es decir, tú vas, eso, cuando ya te toca la exploración de los parénquimas, vas espacio por espacio, simétrico, y cuando vas a este dices, uy, aquí está ocupado. Este está normal, uy, este está ocupado también. Este está normal, uy, este está ocupado también. Y te das cuenta de que aquí en la región apical izquierda de este paciente hay un aumento de densidad. Esto era en un paciente fumador de esta edad, un tumor de pulmón apical izquierdo, que sí, puede ser un tumor de Pacos, como alguien ha escrito también por ahí. Muy bien. Venga, siguiente caso. Mujer de 29 años que acude a urgencias por tos y disnea. A ver qué os parece esta. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ensanchamiento mediastínico, un 10 a esta persona que ha contestado esto. Aplanamiento costal, bueno, eso es una buena apreciación porque es verdad que en esta placa las costillas se ven diferentes, pero es cierto que en función de cómo coloques el tórax, es decir, si el paciente está un poco más recostado hacia abajo o un poco más erguido hacia arriba, es cierto, y depende del grado de inspiración, las costillas pueden quedar de una forma u otra, sin ser necesariamente patológico, pero es una buena apreciación. Muy bien, es un ensanchamiento mediastínico. Y esta placa corresponde a esta pregunta de Mir de 2014, pregunta asociada a imagen, era esta imagen en la que nos preguntaban, lo que nos decía, mujer de 29 años fumador, consulta por tos de predominio nocturno y disnea de esfuerzo, aporta una RX de tórax realizada en su centro de salud. ¿Cuál es el diagnóstico radiológico de sospecha? Y justamente la opción correcta es ensanchamiento mediastínico, así que enhorabuena. No hay un infiltrado intersticial bivasal, las bases están limpias, no hay una dilatación aórtica, la aorta baja por aquí y está perfecta, y el arco aórtico. Esto te podría liar, podría ser una dilatación aórtica si tuviera una variante anatómica y tuviera un arco aórtico derecho en vez de izquierdo, pero eso ya es muy rebuscado.
y no tiene una atelectasia lobar, ¿vale? En resumen, en los parénquimas pulmonares no está el tema. Os he puesto esta pregunta porque el tema está en el mediastino, ¿vale? Como un ejemplo de patología en el mediastino, un ensanchamiento mediastínico, que en una mujer joven lo más probable es que sea un linfoma. Siguiente placa, varón de 70 años, disnea y edemas en miembros inferiores. ¿Y esta placa? ¿Qué pensáis? Insuficiencia cardíaca. Muy bien, no lo habéis ni dudado, perfecto. Justo, insuficiencia cardíaca. Es una placa que es una calidad que da ganas de llorar, pero tiene todos los signos de insuficiencia cardíaca. Tiene una cardiomegalia, tiene un aumento de densidad periliar bilateral que sugiere redistribución vascular y engrosamiento de aspecto vascular. Tiene un rodete peribronquial en los bronquios. Tiene líquido en las fisuras, lo tiene todo, ¿vale? Y esto, la otra placa de una pregunta 1000, un poco más larga, no lo vamos a leer todo, además era un poco rebuscada porque te decía, ante este cuadro clínico que te contaban un señor con clínica de insuficiencia cardíaca, pero además te metía, por ejemplo, que era fumador por el medio como distractor, te da la tensión, bueno. Te dice, ante este cuadro clínico, ¿qué determinación analítica le parece menos relevante en la evaluación diagnóstica durante la estancia en urgencias de este paciente? Entonces, la troponina, el hemograma y el péptido natriurético son todo cosas que pueden estar en relación con una insuficiencia cardíaca y que puede ser y que se piden habitualmente en un cuadro de sospecha de insuficiencia cardíaca, pero iones en orina no. ¿Vale? Es una pregunta un poco más compleja, pero que la placa es muy bonita porque tiene todos los signos de insuficiencia cardíaca. Siguiente caso, varón de 28 años, disnea brusca y dolor en hemitórax izquierdo. ¿Qué os parece? Neumotórax. Neumotórax. Muy bien. Un neumotórax izquierdo. Perfecto. Muy grande, ¿vale? Esta placa también es de una pregunta a mí, también tiene bastante buena calidad. Es un superneumotórax. Vemos aquí el pulmón izquierdo encogidito, pequeñito, y todo esto es un gran neumotórax, es todo aire. Y esta pregunta venía así. Hombre de 28 años, de 1,85 de altura y peso 80, o sea, hombre alto, delgado, prototipo de neumotórax en pregunta. Jugador de baloncesto ocasional. Que bueno, también te meten lo de fumador, pues para liar. Dolor brusco en el mitad izquierdo y ligera disnea. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Pues neumotórax. Obviamente no es una disección aórtica, no es una coartación aórtica y no es una neumonía izquierda porque al revés, esto está menos denso. Muy bien, esta es una pregunta del MIR 2012. Otra placa, mujer de 58 años que sabemos que ha tenido un antecedente de un traumatismo reciente y acude a urgencias con mucho dolor. Cuenta dolor y malestar en aumento desde el traumatismo. ¿Qué os parece? Neumoperitoneo, perfecto. Muy bien, ya lo habéis contestado por aquí. Genial. Con la evaluación sistemática, en vez de tirarnos al pulmón, pues lo que vemos es, en esa primera esquema que os puse, justo hay que empezar por aquí, por el hipocondrio derecho. Y aquí, en vez de ver la densidad del hígado normal que se continúa con el diafragma y que no debería ser capaz de distinguir el hígado del diafragma, aquí lo ves perfectamente. Es decir, aquí ves el diafragma que lo puedes prácticamente pintar con un lápiz. Esto es porque en vez de debajo haber algo de la misma densidad, hay algo de otra densidad diferente, más baja, es decir, aire. Hay un neumoperitoneo bastante importante, así que esta paciente probablemente haya tenido alguna rotura de alguna víscera hueca y haya hecho un neumoperitoneo. Muy bien. Aquí, este caso está sacado de un libro de casos que os recomendaré posteriormente y aquí nos lo dibuja muy, muy claramente. Otra placa. Esta es una placa de control en un paciente ingresado en la planta. ¿Os parece que está todo bien o hay algo patológico? Muy bien. Sonda en pulmón derecho. Perdón, no, os he cortado, alguien iba a decir algo. Sonda en pulmón derecho, ya me lo habéis puesto por aquí por el chat. Muy bien, efectivamente, esto es una sonda nasogástrica, lo sabemos por el calibre del tubo. Si fuera una intubación, sería un tubo un poco más gordo y de mejor calibre. Esto es una sonda nasogástrica que se ha introducido
de manera casual, o sea, de manera iatrogénica, sin querer, en el bronquio al que se introducen las sondas que se colocan mal más frecuentemente, que es el bronquio derecho, ¿vale? Es una intubación iatrogénica del bronquio derecho. Intubación no, perdón, una sonda nasogástrica. Intubación sería si fuera un tubo de tórax. Entonces, las sondas nasogástricas habitualmente tienen este aspecto, es decir, si las seguimos desde el tracto digestivo superior, vemos cómo acaban en el cuerpo del estómago y van por el esófago. Si vemos que hace este trayecto, pues con casi total seguridad está en el bronquio derecho. Además lo vemos cómo está, se superpone a la silueta de la tráquea, por lo que muy probablemente esté en su interior. Siguiente caso, mujer de 32 años, accidente de tráfico. Neumomediastino. Muy bien chicos, neumomediastino, justo. En la evaluación del mediastino, en esta placa, lo que nos llama la atención es que hay una silueta, la silueta pleuropericárdica y aórtica, y luego hay otra silueta, hay otra línea paralela a lo anterior que no deberíamos ver aquí. Lo mismo, si tú tienes dos cosas de la misma densidad pegadas, no las distingues. Los recesos pleurales y el corazón serían de la misma densidad y deberías verlos, pues no deberías poder distinguirlos. Si los puedes distinguir es porque hay algo de otra densidad separándolos. En este caso, aire, es un neumomediastino postraumático. Muy bien. Ahí están las líneas. Siguiente caso, varón de 25 años, está sintomático y se hace esta placa como batería de pruebas previas a unas pruebas de acceso. Dextrocardia, muy bien. Y ahora os voy a hacer una pregunta un poco mala. ¿Es una dextrocardia completa o incompleta? Completa, dicen por aquí. Muy bien. Justo, pues es una dextrocardia completa. ¿Por qué? Bueno, corazón al lado derecho, ¿vale? Es bastante evidente si cuando ya llevas viendo varias placas de tórax, esto ya te llama la atención, ¿no? Está la punta del corazón hacia el otro lado. Pero además, tenemos dos datos. Uno, que la mayor densidad está al lado izquierdo y esto es muy probablemente correspondiente con el hígado. Esta zona de aire suele ser más de la cámara gástrica, por lo tanto esto está rotado también completamente. ¿Y qué tenemos aquí? Nuestra amiga, ¿vale? Ya la conocemos. Y en vez de estar en su lado derecho, está en el lado izquierdo. Es decir, tiene una inversión también de los pulmones. Tiene un lóbulo de lácigos como variante que la tiene en el lado izquierdo, porque este realmente es anatómicamente su pulmón derecho que está en el lado izquierdo. Muy bien. Ahí está. Y ahora vamos a hacer un breve repaso de las radiografías de tórax en el histórico del MIR, ¿vale? Bien, MIR 2017 nos muestran esta placa de tórax y nos dicen, mujer de 45 años, fumadora, que acude a urgencias por un cuadro clínico de 10 días de evolución de tos mucopurulenta, dolor en el emisoras derecho, sudoración nocturna y en la auscultación pulmonar un murmullo vesicular disminuido en el tercio superior del pulmón derecho. Bien, ¿cuál es la actitud más correcta? Es decir, aquí no te preguntan qué es lo que estás viendo en la placa, que es una neumonía cavitada, ¿vale? Esto es una cavitación y en la cavitación hay un nivel, ¿vale? Probablemente de pus. Entonces, ¿qué tienes que hacer con esta paciente? ¿Cuál es la actitud más correcta? Pues antibioterapia empírica con cobertura para anaerobios, porque esto es una infección pulmonar, ¿vale? Es una cavitación infectada con un nivel que probablemente sea de pus. MIR 2019. Vemos que esta placa, bueno, es de una calidad bastante difícil de ver, pero cuanto más vamos hacia atrás, las placas, y sobre todo en el MIR, tenían una calidad muy inferior. Entonces, te dice, ¿cuál de las siguientes hipótesis diagnósticas es más improbable en el cuadro referido? ¿Vale? Entonces te dice, síndrome ansioso, embolia pulmonar, neumotoras o hipertiroidismo. Una embolia pulmonar podría ser, porque la embolia pulmonar no tiene unos hallazgos de placa de tórax específicos. Podría haberse un pequeño infarto pulmonar con el típico signo de la joroba de Hampton, que son infartos por los émbolos, pero una placa de tórax normal no descarta una embolia pulmonar. ¿Un neumotórax? Pues ya con lo que habéis visto hasta ahora, claramente sabéis que un neumotórax no es. Hipertiroidismo, pues hombre, lógicamente no podemos saber si tiene un hipertiroidismo por la placa de tórax.
Así que, ¿cuál es más improbable? El síndrome ansioso, ¿vale? Esto tenemos una diferencia de densidades de un pulmón y de otro, y esto probablemente con esta poca nitidez y esta magnificación de la silueta cardíaca se trate de una placa de tórax anteroposterior. De hecho, nos lo dice aquí, se realiza una radiografía con un aparato portátil y lo que vemos es un aumento de densidad en el campo pulmonar izquierdo. Un aumento de densidad difuso. Esto es un derrame pleural, que como el paciente está tumbado, porque sabes que es una radiografía de tórax portátil, el líquido se difunde y se esparce por toda la pleura y nos da este aspecto de aumento de densidad difuso de un hemicampo. Entonces, con un derrame pleural izquierdo, ¿qué es lo más improbable? Pues un síndrome ansioso. Una pregunta un poco, bueno, complicada. Muy bien, este es un patrón típico de algo. Una cosa es el edema en alas de mariposa central, que es la insuficiencia cardíaca que acabamos de ver, y esto es justo lo contrario, es totalmente periférico. Entonces te dice, mujer de 64 años sin antecedentes de interés, con disnea progresiva. Esta radiografía de tórax sugiere un diagnóstico radiológico definitivo. ¿Cuál sería? ¿Vale? Pues aquí es verdad que aquí hay que saber un poco ya de patología. Te dice, ¿es una neumonía por neumocistis tiroides? ¿Es una proteinosis alveolar? ¿Es un edema pulmonar o es una neumonía eosinófila crónica? Pues este justamente es el patrón de la neumonía eosinófila crónica. ¿Vale? Simplemente os lo pongo porque es una radiografía muy bonita, pero que esto, digamos, discernir entre estas cuatro opciones se escapa de lo que hemos repasado en esta charla. Hay que saber cuál es el patrón de cada uno y no nos da tiempo a repasar tanto, pero sí que, ¿qué podemos ver en esta placa? Pues que es una afectación simétrica, es decir, a la evaluación de ambos parénquimas pulmonares vemos que hay lo mismo en uno que en otro, y vemos que es de predominio periférico. Otra pregunta. Hombre de 70 años del mes 2013. Fumador activo, al que se realiza un estudio radiológico de tórax en el preoperatorio de una hipertrofia prostática. Y dice, ¿cuál sería el hallazgo semiológico fundamental de esta imagen radiológica? Bien, pues, ¿qué podemos ver? Varias cosas. A la evaluación vemos que hay un aumento de densidad difuso del hemitórax izquierdo. Y hay un dato clave. Hay una elevación del hemidiafragma izquierdo. El diafragma derecho está aquí, el diafragma izquierdo está elevado. También lo vemos en la lateral. Derecho aquí, el izquierdo elevado. Por lo tanto, sabemos que hay una pérdida de volumen. La elevación de un hemidiafragma es un signo indirecto de una pérdida de volumen. Por lo tanto, lo más probable es que sea un colapso del lóbulo superior izquierdo, una atelectasia del lóbulo superior izquierdo. Además, aquí vemos en la lateral un signo un poco más complejo, pero muy bonito de ver, que es la cisura mayor del pulmón izquierdo, que delimita el lóbulo inferior izquierdo perfecto y el lóbulo superior colapsado, ¿vale? Atelectasiado, con aumento de densidad. ¿Una masa mediastínica? Pues sabemos que no. El mediastino aquí no lo podemos delimitar bien, pero aquí sabemos que está bien. ¿Una elevación de la cúpula diafragmática izquierda? Pues sí, hay una elevación de la cúpula diafragmática, pero ¿qué es? Te estoy diciendo, ¿qué hallazgo sería fundamental de esta imagen? El colapso del lóbulo superior izquierdo agrupa ambos signos. Como veis, es una pregunta también un poco, bueno, difícil. Y también nos dice, derrame pleural izquierdo encapsulado. Esto también te podría liar, porque también es un aumento de densidad, pero te dice que no tenéis ningún dato de que sea un derrame pleural izquierdo encapsulado. En todo caso, si fuera una radiografía portátil, podría ser un derrame difuso, pero no te encaja este aumento, esta elevación del hemidiafragma izquierdo. Así que la opción más correcta es colapso del lóbulo superior izquierdo. Y vamos a ver los dos últimos casos de los MIRs más recientes con radiografía de tórax. Esta es del MIR 2016 y es un hombre de 58 años, te cuentan, sin antecedentes clínicos ni quirúrgicos, salvo fumador, con historia de disnea progresiva. La radiografía de tórax es la siguiente. Dice, señale en qué grupo semiológico debe encuadrarse. Tumoración de tejidos blandos de la pared torácica, consolidación alveolar, atelectasia o derrame pleural. Bien, es atelectasia. ¿Por qué es atelectasia? Vemos un aumento de densidad en todo el hemitórax derecho, que la clave es que tracciona a la tráquea. La tráquea está desplazada hacia la derecha en vez de estar centrada en el mediastino. Y esto nos habla de una pérdida de volumen que tracciona la tráquea y las estructuras mediastínicas hacia la derecha. Si fuera un derrame pleural, al contrario, la tráquea estaría desplazada hacia la izquierda. Por eso, el diagnóstico diferencial más bonito y más importante con la placa de tórax es esta otra opción. Y última pregunta, la más reciente, 2018. Hombre, muy parecida a la anterior, como podéis ver. Hombre de 65 años, es fumador, que, bueno, tos, febrícula, y entre las pruebas se le hace esta placa de tórax. ¿Qué vemos en esta placa de tórax?
un aumento de densidad del emitoras derecho, pero esta vez no de todo el emitoras, sino de solamente la parte superior. ¿Y qué vemos también? Una tracción de la tráquea hacia la derecha. Por lo tanto, esto es una pérdida de volumen, no es un derrame, ¿vale? Y entonces, te decía cuál es la opción más correcta, eran 4 opciones bastante largas, y la correcta era: el paciente tiene una telectasia del lóbulo superior derecho, y la primera sospecha es un carcinoma broncogénico. Esto ya hay que saber también un poco de patología, y es que en hombre 65 años, fumador, aumento de densidad, que es atelectasia, lo más probable es que sea un cáncer de pulmón, ¿vale? ¿Qué opciones nos ponía de diagnóstico diferencial? Que se sacan con la placa de tórax. Esta pregunta sí que es directa con la placa, no nos puede ayudar excesivamente el enunciado, tienes que saber leer la placa de tórax. ¿Consolidación alveolar? Pues no es una consolidación alveolar, porque las consolidaciones alveolares son pus que ocupa espacio y en todo caso la tráquea estaría en su sitio o desplazada hacia la izquierda. La imagen radiológica corresponde a una lesión extrapulmonar. Pues no, sabemos que es una lesión intrapulmonar por un signo que es la S de Golden, que dibuja una especie de S aquí, y es un signo que se ve cuando hay una atelectasia del lóbulo superior derecho, y que es la cisura mayor desplazada superiormente por la pérdida de volumen de este lóbulo. ¿Y hay un ensanchamiento mediastínico? Pues te podría liar, dirías aquí, uy, qué mediastino más grande, pero ya no os lía porque hacéis una lectura sistemática de tórax después de esta charla, y no os va a engañar, porque si leéis primero las opciones y vais directamente aquí, podéis decir, pues sí, un ensanchamiento mediastínico. Pues no, cuando hagas la evaluación de los parénquimos te darás cuenta de que lo importante está aquí. Y por último, para cerrar ya la presentación, os quiero enseñar 4 recursos que a mí me encantan, los he utilizado muchísimo, algunos durante la carrera y durante el MIR, y otros ahora durante mi residencia de radiología, y que son súper interesantes para seguir aprendiendo placa de tórax de la manera más interactiva posible. El primero de ellos, del cual he sacado algunos de los casos, como podéis recordar, mujer sin clavículas, es radiopedia.org, ¿vale? Es una página que utilizamos mucho los radiólogos y que dentro de ellas hay un apartado que se llama Favorite Chest Cases, y que aquí hay un montón de casos, podéis ir dándole next y te va poniendo 3 apartados. En uno te cuenta la clínica del paciente, en el segundo te enseña la radiografía de tórax y en el tercero te resuelve y te explica los hallazgos. Está genial, la verdad. Hay casos súper interesantes y os podéis retar a vosotros mismos leéis el caso clínico, os ponéis la radiografía de tórax y pensáis lo que tiene, y luego veis si lo acertáis. El segundo recurso sería de New England Journal of Medicine, que se llama Image Challenge. Es una serie de imágenes que se publican pues más o menos una a la semana, y que son también de otras especialidades. También hay de anatomía patológica, de dermatología, hay ecografía, hay placa de tórax, hay ecocardio, bueno, hay un poco de todo. Entonces te muestran 1 o 2 imágenes y un caso clínico. Siempre son casos clínicos pues un poco raros, espectaculares, súper interesantes siempre. Y también os retan, hay preguntas test y tú contestas y luego lees la explicación. Lo usé muchísimo durante la preparación y me ayudaba un poco, cuando estaba un poco saturada de estudiar, a evadirme y ver algo un poco más entretenido, y me gustaba mucho. Luego está este libro, ¿vale? Que se puede descargar de manera gratuita si lo ponéis en Google, Chest Imaging Cases de Oxford en PDF, os sale. Tenéis aquí los autores, por si queréis escribirlo para que os salga podéis hacer foto. Y entonces, en te pone un caso también, ¿vale? 42 años que acude por no sé qué, te pone la placa de tórax, PA y lateral, y te pone la correlación con el escáner. Por esto este libro es súper interesante, porque te pone la correlación con el escáner del mismo caso, el escáner, y luego te lo explica. Los hallazgos, el diagnóstico diferencial, los puntos que se aprenden con este caso y el manejo, ¿vale? Es como súper completo, me encanta. Y el último es una página de Instagram que se llama The Radiologist Page, que pone casos de rayos, muchos de placa y muchos de placas, por ejemplo, de traumatología o de otras áreas que no son el tórax, y te pone una clínica y una placa, y la gente pues va poniendo en los comentarios lo que le parece y luego lo acaban resolviendo, ¿vale? Y nada, esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención, por participar. Espero que hayáis aprendido un poquito y que os hayan sido amenos los casos. Si tenéis alguna pregunta, pues la podéis hacer ahora sin ningún problema.